Buenos días a todas. La verdad que es un gusto para mí compartir hoy la palabra y poder decirles que me siento muy feliz de poder compartir hoy y de verlas a cada una de ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos permite reunirnos, Señor, en armonía como hermanas, Señor, para conocer más de ti, para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú te manifiestes poderosamente en esta reunión, que guíes mis palabras, Señor, y sobre todo, Padre, que nos ayudes a sentirte cada día más en nuestras vidas y a ser como tú eres. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero contarles que vamos a continuar. La vez pasada yo les compartí sobre lo que era el juicio y la crítica. Y nosotros pues conocimos algo sobre esto y cómo es que el Señor Jesús nos exhorta a hacer un juicio correcto, ¿verdad? Pero ahora el tema va a ser cómo responder a la crítica. Nosotros siempre vamos a estar bajo la lupa. Siempre como cristianos siempre las miradas van a estar sobre nosotros. Entonces, tenemos que aprender a saber cómo manejar la crítica. Si para recordarles, la crítica son juicios o un conjunto de opiniones que se analizan en algún tema o en alguna situación específica y que pueden ser negativas o positivas. También se puede tomar como, muchas personas lo toman como criticar, como hablar mal de alguien, pero realmente la crítica puede ser constructiva cuando busca el bien común, cuando es justa, cuando es neutral y cuando busca soluciones y busca edificar para que la persona que está recibiendo la crítica pues mejore y aprenda. Ahora también está la crítica destructiva, que es la que, como dice la palabra, quiere destruir a la persona, quiere enfocarse en los defectos, en los errores, en lo que no está bien, y de alguna manera hay un interés mezquino detrás de ella, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios su sabiduría y su discernimiento para poder nosotros saber eh, cómo, cómo hacer una crítica cuando nos corresponda a nosotros hacerla y también tener la sabiduría de cómo recibirla cuando nos la hacen a nosotros. Esto es difícil, pero debemos aprender y qué mejor que ver la palabra y ver cómo la palabra nos instruye sobre este tema. Al recibir una crítica, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es determinar el carácter de la persona que nos la está haciendo. Eh, Podemos analizar quién es, qué hace, cómo hace esa crítica, cuál puede ser su motivación. Eso nos permitirá discernir si es constructiva o destructiva. Y de ahí Dios nos dará pedirle a Dios la sabiduría siempre, en todo momento, para saber cómo responder, porque es muy diferente responder a una crítica constructiva que a una que quiere destruirnos, ¿verdad? Hay un buen consejo que yo leí que decía, bueno, si tú quieres hacer una crítica, piensa si la persona a quien se la vas a hacer, tú recibirías una crítica de ella, porque eso te va a dar la pauta a ti de que la persona la va a recibir en el mismo espíritu que tú la estás haciendo o que tú la vas a recibir bien cuando ella te la haga, porque su objetivo es ayudarte a mejorar, igual uno con esa persona. Pero si es una persona de la cual nosotros no recibiríamos una crítica porque no nos parece su forma de actuar o la consideramos injusta o deshonesta, entonces también nosotros debemos aprender a callar, ¿verdad? A no hacer críticas sobre este tipo de personas. Entonces realmente es pedirle a Dios sabiduría para saber cuándo y cuándo reaccionar y cómo reaccionar ante las críticas. Debemos tomar muy en cuenta lo que dice Santiago 1:19.
No sé si alguien lo tiene, que me lo pudiera leer. Santiago 1:19. Quien lo tenga puede participar. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Muy bien, gracias, Eve. Entonces, como dice la palabra, todos debemos tener presente eso, ¿verdad? Estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Entonces, y eso miren, Dios es tan especial, ¿verdad? Nos dio 2 oídos y solo una boca. O sea que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Entonces, el primer consejo que recibimos de la palabra, ¿verdad? De ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Esto nos quiere decir que debemos de tomar tiempo para pensar antes de hablar o de responder. Esto es bien importante. Oír cuidadosamente sin defenderme, analizar bien todo. Muchas veces tenemos que autoevaluarnos y decir cómo reaccionamos nosotros cuando nos hacen una crítica. Somos de las que, como que somos un resortío, solo nos hacen la crítica y ¡pum! Brincamos, ¿verdad? A responder algo o a defendernos. Tenemos que cuidarnos de esto, porque esa es una mala reacción ante la crítica. Tenemos que escuchar y analizar. Y después de haber hecho eso, hablar si es necesario. Si no, quedarnos callados. Entonces, es muy importante esto. A ver si alguien puede leer Proverbios 9 del 7 al 10. Si alguien lo tiene. Proverbios 9 del 7 al 10. El que Dilo, Anabela. Bueno, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Amén. El 10, hasta el 10. Perdón, sí. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Miren qué importante, gracias. Aquí yo tengo también la versión de la nueva traducción viviente y dice, el que reprende al escarnecedor es el burlón. Entonces, cuando tengamos personas burlonas, tenemos que tener cuidado porque reprender a un burlón o criticar a un burlón, pues como que no va a tener algo positivo para nosotros. Igual al que es perverso, ¿verdad? Al impío. Pero en cambio, ¿qué diferencia hay cuando la crítica o la opinión que damos es a un sabio? Porque la persona sabia quiere mejorar, quiere ser mejor, quiere prosperar, ¿verdad? Y algo importantísimo dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da como resultado el buen juicio. Entonces, este es otro consejo que nosotros debemos de tomar en cuenta. En 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, se los voy a leer. Yo dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Aún en las malas intenciones que alguien pueda tener cuando nos hace una crítica, nosotros tenemos que escuchar porque algo de verdad puede haber. Entonces, no debemos responder nosotros cuando nos critican con ira, siendo impulsivos y queriendo tal vez hasta vengarnos, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta de quién viene la crítica. No tomar en cuenta si es un hijo de Dios, si es una persona temerosa de Dios, porque eso nos va a decir si es una persona sabia. Si, ahí vimos que ese es el principio de la sabiduría. Entonces, si es alguien temeroso de Dios, nosotros sabemos que la sabiduría va a tener la sabiduría de Dios con él, ¿verdad?
Entonces, esto es otro consejo que tenemos aquí muy importante. Hay ejemplos bíblicos de personajes que fueron criticados y acusados y cómo respondieron. El primer caso que tenemos aquí, el primer ejemplo es el caso de Gedeón. Gedeón fue el encargado de rescatar por orden de Dios con solamente 300 hombres del ejército al pueblo de Israel cuando estaban luchando contra los madianitas. Dios le dio una serie de instrucciones donde el gran ejército que él tenía lo fue reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que quedaron 300 hombres. Y Dios quería esto porque él quería demostrar que era Dios el que iba a actuar, no el poder de ese ejército humano, sino era el poder de Dios el que se iba a manifestar en ellos. Entonces, ese tipo él tuvo que tomar ciertas medidas, digamos, que no, seguramente a los otros líderes del ejército no les agradó. Y dijeron, ¿cómo se va a enfrentar con 300 hombres? Pero ellos no se imaginaban lo que Dios estaba hablando a Gedeón, ¿verdad? Cuando en jueces, esto lo podemos ver en jueces 8 del 1 al 3. Si alguien lo tuviera, por favor. Jueces 8 del 1 al 3. Bueno, lo voy a leer yo aquí porque aquí lo tengo. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, o sea, le manifestaron su crítica, su enojo, sus opiniones, ¿verdad? A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la bandinia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, y ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego él les habló esta palabra y él sigue hablando, ¿verdad? O sea que en ese momento él fue fuertemente criticado y confrontado, pero había una situación diferente. Él, como representante del ejército, los otros tenían razón de estar molestos porque no los tomó en cuenta, pero él tenía que mantener al ejército unido, porque él era el líder y un ejército dividido no iba a poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces, él vino y con toda razón los otros líderes estaban molestos con él. Pero ¿cómo respondió Gedeón a esta crítica? Él lo hizo con humildad y con gentileza. Él no fue confrontativo, ni se puso a alegarles, ni a decirles, a mí Dios me lo dijo y punto. No, él les explicó, miren, ustedes después tuvieron muchas victorias y gracias a eso logramos una victoria completa. Pero él tuvo que explicar la situación. Entonces, ahí vemos que la respuesta de Gedeón fue de forma humilde y con gentileza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a críticas cuando enfrentamos una crítica donde nosotros vemos que hay razón para que nos la hayan hecho y que nosotros tenemos pues, entender el sentir de las personas que nos la están haciendo? ¿Cómo debemos responderla? Con gentileza y con humildad. Eso es importantísimo. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Imagínense este ejemplo de Gedeón. Si ellos llegaron ahí alegándole, ay, ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste contra los madianitas? Que nosotros también somos parte del ejército. Y empezaron a decir, si él les hubiera contestado con ira, con la ira que ellos llevaban, eso hubiera sido un caos, porque se hubieran peleado entre ellos, se hubiera dividido el ejército y eso hubiera afectado los planes de Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, la respuesta blanda
con gentileza que tuvo Gedeón, hizo que ellos cambiaran su actitud. En Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y en Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí tenemos otros consejos que nos da la palabra de Dios para saber cómo enfrentar la crítica cuando nos la hagan. Si vienen con palabras suaves o si vienen con palabras ásperas, ¿verdad? Tenemos que saber cómo responder. En la Biblia también tenemos otros ejemplos de otra forma de crítica. Tenemos el ejemplo de Saúl. El pueblo de Israel le pide al profeta Samuel que quieren un rey, ¿verdad? Que quieren un rey. Entonces, no se dan cuenta ellos que el rey ya lo tiene, si es el Señor mismo, ¿verdad? Él es su rey. Y sin embargo, ellos querían un rey humano y esto molestó mucho a Dios. Pero Dios dijo, bueno, se los voy a dar, ¿verdad? Y se los estoy parafraseando, obviamente, porque es largo el capítulo, pero Dios le dio indicaciones a Samuel y le dio ciertas características de cómo iba a ser la persona que él quería ungir como rey. Y cuando Dios le muestra que era Saúl, él le da una serie de indicaciones a Samuel que tiene que hacer con él, ¿verdad? Y incluso él, en una reunión donde Saúl lo aborda, él le da mucha importancia a Saúl y lo lleva con los más importantes. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque realmente Saúl no provenía de una de las tribus más grandes de Israel, ni tampoco era de una familia reconocida. Era una persona común, podríamos decir, en ese tiempo. Entonces, cuando se dio la situación de que le dio indicaciones Samuel a Saúl para que fuera a una reunión de profetas, en ese momento que él llega a esa reunión, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y Saúl empieza a profetizar. Y entonces viene ahí la crítica de las personas. Les voy a leer en Primera de Samuel 10, del 10 al 12. Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios, vino sobre él con poder, o sea, sobre Saúl, y profetizó entre ellos. Y aconteció cuando todos los que lo conocían, fíjense quiénes lo criticaron, los que lo conocían, antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? O sea, como restando la importancia, ¿verdad? Por esta causa se hizo el proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? O sea, ellos se burlaron de Saúl. Ellos se burlaron de él. Y Saúl los escuchó, pero se quedó callado. Luego, cuando el profeta Saúl unge a Saúl como rey de Israel, aún ahí hubo críticas sobre Saúl. Eso está en Primera de Samuel 10:27 y dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo no sabe salvar este? Y le tuvieron en poco. Imagínense, había sido el ungido, el que Dios había escogido, ungido por el profeta, y aún así ellos estaban murmurando y criticando a Saúl, ¿verdad? Y haciéndolo de menos. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas Saúl, porque dice, mas él disimuló. O sea que la reacción de Saúl fue quedarse callado, hacerse loco, como diríamos nosotros, y también disimular, ¿verdad? Como que no yo. Entonces, esta es otra forma de reaccionar ante la crítica. Porque van a ver, aquí viene lo del escarnecedor, ¿verdad? Cuando una persona burlona
Una persona que quiere solo hacernos quedar mal, o que se quiere burlar de nosotros, o que nos hace de menos, nos hace una crítica, ¿cómo debemos reaccionar? Puede ser quedándonos callados o haciéndonos los disimulados, como que no oímos. Para alguien con el carácter de de Saúl, seguramente fue difícil reaccionar ignorando lo que le decían y guardar silencio ante esas críticas. Seguramente fue difícil. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo ante las críticas y acusaciones de los principales sacerdotes cuando estaba frente a Pilatos. Vemos en Mateo 27:12 que al ser acusado Jesús no contestó nada. Él se quedó callado. Incluso cuando el gobernador Pilatos lo interrogaba, ¿verdad? Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces, vemos ahí nosotros cómo fue la reacción de Jesús. En Primera de Pedro 2, 22 y 23 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía. Con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hizo Jesús? Él se encomendó a su Padre. Él dijo, mi defensor es mi Padre y Él es el que va a pelear por mí esta situación. Y Él también sabía el propósito por el cual Él estaba en esta tierra y que era parte del plan de su Padre. Entonces, realmente cuando la crítica viene de personas sin buenas intenciones o que buscan molestarnos o destruirnos, lo mejor es no responder, ignorar las críticas, no prestarles atención ni darles importancia a sus comentarios, pues con sus palabras ellos esperan que nosotros reaccionemos y ver cómo nos lastima lo que ellos están diciendo. Es ver cómo sus palabras logran el mayor daño posible en nosotros. Entonces, no debemos darles la satisfacción de apreciar ese impacto negativo de sus palabras en nuestra vida, ¿verdad? Este tipo de situación va a requerir mucho dominio propio de parte nuestra, porque realmente es difícil. Uno quisiera, como decía Anne, a veces no me bajo de la cruz, no bajarnos de la cruz que estamos, donde estamos juntamente con Cristo y defendernos, ¿verdad? Y hasta darles un mazazo en la cabeza si es posible, pero no es eso lo que Dios nos está diciendo. En su palabra nos deja ejemplos para que sepamos cómo reaccionar y que realmente Dios sea el que nos haga fuertes, que en ese momento de debilidad que nosotros podamos estar atravesando, Él se haga fuerte para que nosotros tengamos el dominio propio suficiente para podernos quedar callados. Quedarse callado puede ser algo tomado como cobardía, pero no. A veces se requiere mayor carácter para quedarse callado que para responder. Dejemos que Dios sea el que nos defienda cuando seamos atacados injustamente. Cuando uno sabe la verdad, no tiene que tratar de estar dando explicaciones a otras personas, ni tratar de convencer a nadie de que uno es inocente. Dios lo va a hacer. Que sea su voz la que responda por nosotros. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Cuando nosotros estemos atravesando una crítica dura, con mala intención, injusta, pidámosle, Señor, que tu voz sea la que me defienda, que tu verdad sea manifestada. Tú sabes, porque tú eres un Dios justo, un juez justo. Tú sabes cuál es la verdad y yo sé que la verdad va a salir a luz. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. En Isaías 54:17 dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Y refutada quiere decir que va a ser anulado cualquier argumento que se haya dado en contra nuestra. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede.
afirma el Señor. Me encanta que él todavía dice, afirma el Señor. O sea, él como que nos pone ese sello, ahora como que dice, lo reitera. Esa es la herencia de ustedes. Entonces, nosotros debemos de tomar esa actitud ante la crítica. También en Éxodo 14:14, ustedes dicen, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Hay momentos donde nosotros no tenemos que hacer más que respirar profundo y pedirle, Señor, tú eres el que va a pelear esta batalla por mí. Te lo pido, Señor, como dice tu palabra, que nos quedemos quietos y que tú pelearás esta batalla por nosotros. Y tenemos también el Salmo 121:3, donde dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Mire qué belleza. No permitirá que tu pie resbale. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de este manual que es la Biblia, cuando nosotros, Él nos dice cómo reaccionar, cómo actuar, cómo conducirnos, cómo reaccionar ante cualquier situación que nos toca. Tenemos que recurrir a estas historias que Dios nos dejó en la Biblia plasmadas para que nosotros tuviéramos el ejemplo de cómo responder ante este tipo de situaciones. Entonces, qué lindo es saber que Él no va a permitir que nuestro pie resbale, o sea, Él no va a permitir que nosotros caigamos o que nos resbalemos, ¿verdad? Que tal vez por alguna piedra que nos ponen en el camino, una piedra de tropiezo, vayamos a caer. Él nos va a ayudar a no caer. Y dice, jamás duerme el que te cuida. Él va sus ojos siempre están pendientes de nosotros. Entonces, qué lindo es tener estas promesas y estos consejos de vida. Realmente, si uno tomara en cuenta esto, es vivir como Jesús vivió. Él muchas veces confrontó la crítica cuando iba en contra de lo que él era como hijo de Dios, ¿verdad? Como el propósito que él venía. Si es una crítica que viene a querer destruir el propósito de Dios para nuestra vida, ahí tenemos que reaccionar enérgicamente y poner las cosas en su lugar, con buena forma, pero enérgica, porque no vamos a permitir que nadie venga a truncar el plan de Dios que Dios tiene para nuestra vida. Pero de lo contrario, tenemos que pedirle a Él la sabiduría y el discernimiento para saber eh, cómo manejar este tipo de situaciones. Todos constantemente estamos haciendo críticas, por ejemplo, en nuestra familia. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es cierto, es una corrección, pero también a veces les hacemos críticas de algo que vimos en ellos que no nos pareció. Igual ellos pueden hacer una crítica sobre nosotros. Entonces tenemos que aprender a manejar este tipo de situaciones y no estar siempre a la defensiva, sino eh, descansando en el Señor, en su sabiduría y en que Él nos dará a conocer de qué manera y nos dará a conocer el sentir o lo que está detrás de esa crítica para poder reaccionar de la manera. Yo le pido a Dios que si en algún momento ustedes están pasando por una situación donde están siendo señalados o criticados, Dios les dé la fortaleza para tener el dominio propio, para saber cómo reaccionar, que les dé la sabiduría y el discernimiento que necesitan. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tantos ejemplos para que nosotros podamos vivir la vida como tú quieres que lo hagamos. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesús, Señor, en la tierra, porque Él fue el ejemplo que tú nos dejaste para que nosotros lo sigamos y lo imitemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser cada día más como Él era. Ayúdanos en ese proceso que llevamos día con día, Señor, en este mundo, donde sabemos que tendremos aflicción, pero tu palabra nos ha dicho que no nos preocupemos porque tú has vencido al mundo. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría tuya, ese discernimiento y ese fruto de tu espíritu que es el dominio propio, para saber, Señor, cómo reaccionar. Gracias, Padre,
porque sabemos que si estamos en medio de una situación donde estamos siendo señalados, criticados, tú nos darás, Señor, la forma correcta de reaccionar y sobre todo nos darás esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder enfrentar el día malo. Gracias, Padre. Te pedimos que tú nos guíes, nos guardes, Señor, y sobre todo que nos ayudes a vivir cada día anhelando ser más como tú. Te amamos y te bendecimos, Padre. Y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.